Gracias, buenas tardes, camaradas. Un placer sacar un huequito en estos días locos para charlar y conversar. Muchísimas gracias por la invitación y porque podamos compartir reflexiones que yo creo que son necesarias. En este primer bloque, bueno, que contaros que por suerte o por desgracia, yo creo que Madrid está estando ahora, por las circunstancias que son todos los días en los medios de comunicación, y quizá no para hablar de cuestiones tan importantes como la industria, ¿no? Sino para hablar de fascismo-democracia, este tipo de cosas que al final la gente no sabe en qué se aterriza en lo concreto. Y en la Comunidad de Madrid, como un poco como planteamiento general, deciros que se dice que es de las comunidades más ricas, pero lo que ha hecho que llevemos 26 años gobernados por la derecha es que somos la comunidad más desigual. Pero la comunidad más desigual, que ya lo venía siendo, pero que la distancia entre los más ricos y los más pobres cada vez se va agrandando más. Y estamos hablando de que en las circunstancias actuales, en torno a un 37% de la población trabajadora, o sea, con precariedad, una precariedad laboral, o está en paro, es decir, un 37% de la población, porque estamos hablando que además el hecho de tener un trabajo no te implica que tengas unas condiciones dignas y que puedas vivir en la Comunidad de Madrid, porque también los datos, una tendencia a la baja entre los años 2000 y 2008, que dice que el peso relativo de la industria al total ha ido en disminución. Esto también se ha ido notando, evidentemente, en la capacidad adquisitiva de los madrileños y las madrileñas. Y esto nos lleva, sobre todo, que a quien está pagando también estas circunstancias es la juventud. Estamos hablando de que en la Comunidad de Madrid una persona joven tiene que destinar un 110% de su salario para poder independizarse. Esto lo digo porque al final se junta una desindustrialización brutal con unos regalos fiscales que hace que se estén desmantelando los servicios públicos. Estamos dejando de recaudar también, porque creo que es importante la política fiscal, miles de millones de euros al año en regalos fiscales o dumping fiscal. La competición, además, lo que hace competir con otras comunidades autónomas que está haciendo que se lo traigan aquí. Y luego con unos precios de la vivienda y una desregulación, porque no tenemos ley de vivienda en la Comunidad de Madrid, lo que hace imposible vivir. Esto hace que estemos hablando además de que, como esta señora entiende o está haciendo entender que todo esto da igual, que estemos cada vez peor, que como tú puedes ir a tomarte una caña, parece que todo depende, tu vida depende de irte a tomar una caña. Claro, esa importancia del sector, además, y del sector servicios, estamos hablando que de toda la industria que hay del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid, el 84,6% es del sector servicios. Esto es un peso demasiado alto, y cada vez, evidentemente, cuando estábamos hablando que en el sur de la Comunidad de Madrid, en lo que es el corredor de Henares, la industria ha tenido siempre un peso, y esto con las deslocalizaciones, al igual que comentabais algunos y algunas de vosotras, está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando, además, otro que nos está preocupando mucho es que en marzo de este año la única cifra de parados y de paradas que mejoraba era la de la construcción. ¿Esto qué significa? Y esto no es casual. Se ha aprobado una ley del suelo en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en el 2008, la operación urbanística y el boom, porque todo es el ladrillazo, nos llevó a los agujeros más absolutos, y que los datos de desempleo solamente sean positivos con una aprobación de ley del suelo que quiere volver a especular con esta construcción, y que solamente sea en este sector, nos tiene que volver a preocupar. ¿Por qué? Porque además ya tenemos, en lo que tiene que ver con el corredor de Henares, propios alcaldes de la zona de diferentes municipios, de Coslada, de Torrejón, de San Fernando, de Alcalá, ya venían hablando de la necesidad de un plan de reindustrialización del corredor de Henares, que estaban hablando que estaba más de 20.000 empresas, que esto afectaba a 300 polígonos industriales y que estaban sufriendo esa deslocalización, y que era necesario un pacto y un plan urgente. Los sindicatos lo han venido haciendo, y en la propia Comunidad de Madrid se aprobó un plan de industrialización 2020-2025, y que ya han venido denunciando los sindicatos por falta de transparencia y porque no se pone en marcha, y sobre todo porque se necesita reevaluar después de esta pandemia. Y decíais un elemento antes que tiene que ver con la soberanía. Es que los datos en la Comunidad de Madrid, cuando se ha demostrado además aquí que tenemos a la derecha más recalcitrante, con las políticas más neoliberales, que cuando han venido mal dadas, todo el mundo ha entendido que es desde lo público, y lo que nos haga esos sectores estratégicos, que nos haga ser soberanos, como es todo lo que desprecia esta derecha de política neoliberal. Todo el mundo hemos entendido que desde lo público podíamos hacer frente a esta pandemia, y lo que ha significado la pandemia en la Comunidad de Madrid
de verdad que ha sido dramático y lo sigue siendo, porque los datos no mejoran, porque además ni siquiera se han fomentado ayudas y planes de industrialización. Lo que estamos viendo es de nuevo el fomento del sector servicios, de nuevo el fomento de las políticas del ladrillazo y que ya sabemos cuál es el resultado de esta receta. Y es preocupante además el desequilibrio. Sabéis, la Comunidad de Madrid es uniprovincial, pero ya no es que sea la más desigual, es que además es una región totalmente desequilibrada y hay dos tipos de desequilibrio, el que es norte-sur y el que es centro y periferia. Y esto no solamente tiene que ver con los polígonos industriales y tiene que ver con la red de transportes de la Comunidad de Madrid. Es decir, esto está haciendo, tanto los precios de la vivienda, está haciendo que la población tenga que desplazarse cada vez más lejos a unas zonas donde ya no hay industria, es decir, que son solamente dormitorios, a residir, para luego tener que cruzar la comunidad, la región casi entera, hasta la otra punta, para ir a trabajar. Y lo que te puedas ahorrar, si te lo ahorras, porque estamos hablando de que ya los precios hasta en municipios de ciudades dormitorios son abusivos, que estamos hablando de alquileres de 800, 900, 1000 euros en municipios que ya no son de Madrid, te tires la vida en el transporte y luego lo que es centro-periferia. Y lo hablabais antes con la despoblación. También en la Comunidad de Madrid hay muchísimos municipios con muchísimas potencialidades, pero que la centralización en ese centro y olvidarse de la periferia, en también no solamente en fomentar sectores estratégicos, fomentar pequeños focos de industria que puede ser incluso del sector primario, que hay mucho y que no caigan siempre en las mismas manos, es si no se dota de servicios públicos que están siendo cerrados, evidentemente tú no puedes hablar. Hablábamos en la Asamblea de Madrid, casualmente la ultraderecha quiso hacer una comisión de estudio de reto demográfico, ya sabemos el enfoque que dan ellos al reto demográfico y la cuestión de la familia, y nosotros planteábamos ese enfoque de es imprescindible dotar de unos servicios públicos imprescindibles en todas esas zonas y garantizar también que hay oportunidades de empleo. No puede centralizarse todo en lo que es en el centro, desindustrializar Corredor del Henares, todo el sur de la región y que todo vuelva a recaer en la cuestión del sector servicios, que además estamos viendo que es el que más ha sufrido en esta pandemia, un sector precarizado completamente, maltratado y mal protegido, bueno, ya sabemos, además en muchos casos feminizado, y sabemos que cuando está precarizado, también hoy que es el Día de la Salud Laboral, menos protegido, y que yo creo que es importante en tiempos de esta pandemia, y que estamos viendo cómo a día de hoy sigue habiendo, hoy por ejemplo, en estos días se está viendo los trabajadores y trabajadoras del Hotel Palace, porque la empresa quiere hacer un ERE del 43% de la plantilla, quiere echar a la calle a 120 y tantas personas. Lo estamos viendo hoy en Alcalá de Henares, Corredor del Henares, otros trabajadores y trabajadoras que se manifestaban también frente a unas decisiones de la empresa. En John Deere, esto es, me voy al sur, las grandes empresas que siempre, como John Deere o Airbus, que parecía que siempre estaban blindadas o que gracias a la clase trabajadora, a la lucha de muchos años y muchas huelgas para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pues de nuevo tienen que volver a estar manifestándose en Airbus por el posible cierre de la planta, parece que está ahí no se sabe bien, en la planta, o los trabajadores y trabajadoras de John Deere que a pesar de que han tenido beneficios, quieren despedir a trabajadores y trabajadoras. Esto son dos conclusiones y los retos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Ese plan de industrialización es urgente, hay que cambiar el modelo productivo. Una Comunidad de Madrid como la que tenemos ahora después de 26 años de la derecha más neoliberal, basada en los servicios, que nos convirtamos en el patio de Europa, que vengan a pegarse la fiesta aquí, que bienvenidos todos y todas, pero hombre, eso no nos garantiza una vida digna a nadie y entendemos que tenemos mucho más que ofrecer y ese cambio del modelo productivo, defender y blindar los servicios públicos y la apuesta por los sectores estratégicos, que además, luego hablaremos de ello, pero la digitalización, además, el nivel de la empresa en la Comunidad de Madrid es bajísimo, es decir, hay muchas oportunidades por donde se puede enfocar, pero evidentemente es necesaria la voluntad política, es necesario invertir, pero si no se invierte y volvemos al ladrillazo, como en la Comunidad de Madrid, que, y termino con esto también un dato, en la Comunidad de Madrid tenemos más de 260.000 viviendas vacías. Es un escándalo. Entonces, mientras tengamos a alguien que siga apostando por el ladrillo, siga haciendo viviendas para que estén vacías, para que vengan los fondos buitre, que son los que se están apoderando en la Comunidad de Madrid, de todo, haciéndose con todas las empresas, hasta las de servicios, pues evidentemente vamos a tener un verdadero problema. Y como decís, un verdadero problema que además va a ser mal utilizado, engañando por la extrema derecha. Y van a introducir el discurso del odio. Y lo están haciendo, lo estamos viendo en esta campaña. Están introduciendo además
el hecho que está calando en la Comunidad de Madrid, que está calando, que nos hagan elegir entre derechos. Hemos llegado al punto que nos hagan creer que tenemos que elegir entre derechos cuando no es así. Y en segundo lugar, están haciendo que nos peleemos entre el penúltimo y el último de la fila. Es decir, ser conscientes de que estamos con el agua al cuello, pero que tengamos la satisfacción o estemos tranquilas de decir que, bueno, yo al menos tengo este poquito y me alivia pensar que tengo a alguien debajo a quien le puedo pisar el cuello. Y es más, que es que al que estoy pisando el cuello es el que me está impidiendo que yo no pueda ir para arriba. Y esa es yo creo que es una tarea y un reto que tenemos las comunistas, el desmentir ese montaje. Y eso porque efectivamente la extrema derecha es lo que está haciendo. Por eso se está introduciendo en barrios obreros, donde antes no habían sido capaces de entrar y están yendo a provocar. Y evidentemente, si no solamente desmontamos eso, sino además lo debemos acompañar con unas políticas que se palpen, que se toquen y que la gente lo entienda y lo note en sus condiciones de vida, pues evidentemente lo vamos a tener muy difícil. Y tenemos un reto bastante importante. Yo espero, permitirme que diga esto, que en la Comunidad de Madrid podamos echar a la derecha y no permitamos que entre la ultraderecha, porque si no lo vamos a tener complicado y entendemos que además esto va a ser abrirle la puerta y normalizar un discurso y normalizar una forma de hacer política que es muy peligrosa. Ya no digo para la democracia, para las libertades, que también, sino para los intereses de la clase trabajadora que venimos luchando por ellos desde hace muchos años. Gracias. Gracias. Pues muy de acuerdo con mis camaradas, así que alguna aportación, además me había apuntado aquí cuando habías comentado, Fran, lo del impacto, ¿no? Yo iba a preguntar, ¿a qué llamamos impacto? ¿A solamente la contaminación que se hace desde una fábrica al producirse algo? Porque, y lo decía ahora Darío, también es el impacto tener que transportarte kilómetros y kilómetros, o tú desplazarte si tienes una comunidad totalmente desvertebrada, que tengas que desplazarte a diario y hacer muchísimos kilómetros para ir a tu puesto de trabajo, aunque tu puesto de trabajo no contamines nada, a lo mejor el impacto a diario está siendo bastante peor que de otra manera, ¿no? Entonces, también la cuestión del impacto tenemos que verlo no solamente en el impacto en la contaminación que tiene esa producción concreta. Y completamente de acuerdo, en el final, los programas necesarios, nosotros aquí en la región lo que hablamos de la necesidad de programas comarcales, es decir, hay comarcas que al final comparten muchos elementos comunes y que a la hora de desarrollar polígonos industriales, polígonos tecnológicos, la idea no es que se compita entre ayuntamientos o entre municipios, es que exista una colaboración entre administraciones y entender qué es lo más inteligente para ser más competentes, no poner a decir quién se trae aquí este polígono o quién se trae a otro, sino que se diversifique y se tengan diferentes objetivos. Y sobre todo teniendo la relocalización de la economía. Y lo que decíais, hay que ir hacia los circuitos cortos. Eso, cuando hablamos de impacto, es decir, que se tengan en cuenta los circuitos cortos. Sobre el papel de la administración, por supuesto, la empresa pública, necesitamos, si ya hablamos, hemos hecho muchas campañas y en torno a la energía desde el partido, sobre la nacionalización de las eléctricas. Pues yo creo que no podemos renunciar a ese principio. Si nos vamos ya a otra manera de las administraciones, es decir, tener empresas públicas, también la administración, con lo que no es público, se relaciona con las empresas a través de contrataciones y licitaciones, pues también la administración puede introducir a través de esos pliegos, de esas licitaciones, elementos que tengan que ver con todo lo que se está planteando aquí. No directamente lo que se haga desde la administración o las empresas directamente públicas, sino cómo se vincula con las empresas privadas, que son muchos, muchos contratos los que también se hacen y se pueden introducir esos elementos, que de hecho yo creo que un tiempo esta parte es cierto, las famosas cláusulas sociales, cláusulas ambientales, etcétera, etcétera, también es un elemento a tener en cuenta. Y sobre todo, decía, creo que era Eva al principio, la reducción en la inversión. Nosotros en la Comunidad de Madrid es como se presupuesta, lo que pasa es que luego no se ejecuta, que al final el resultado es el mismo. En el caso del 2020, que es lo típico, algunos utilizan los titulares para decir todo lo que han presupuestado, pero luego la realidad es que han dejado sin ejecutar el 40% del presupuesto para política y el fomento de la industria. Por lo tanto, también es una cuestión de voluntad política. Y otro elemento, termino con esto, el que tiene que ver con la formación en esa planificación. Es decir, también es importante en esa planificación qué tipo de industria queremos, pues también que a la hora de formar a la gente en los procesos y en los espacios educativos no vaya esa disparidad, es decir, que al final no vaya la industria por un lado y estemos centrando los esfuerzos en la formación, entendamos que es estratégico formar
a la gente, ya sea a través de formación profesional, títulos universitarios, lo que sea, no tenga nada que ver con la realidad. Pues también tiene que haber una planificación en ese sentido, saber qué se entiende que es estratégico y fomentar ese tipo de estudios. La cuestión de la rehabilitación de edificios, todo lo que se tiene que ver, la industria, todas las industrias que hay que hacer una renovación tecnológica, son muchas oportunidades y elementos que yo creo que hacen que tengamos una industria competente y competente para la clase trabajadora y competente para el medio ambiente. Por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo en que los que nos quieran meter en esa falsa dicotomía es evidentemente quien quiera seguir manteniendo el sistema capitalista, que al final lo que hace es introducir nuevos elementos que parezca que le pone, tenemos el greenwashing, el pinkwashing, tenemos mucho washing, que al final es ponerle lacitos de diferentes maneras, pero es poner lacito a lo mismo. Y nosotras, lo que estamos hablando y nosotros es de cambiar el paquete, que es el que no nos vale, no el envoltorio. Gracias. Gracias. Ahora me voy a poner a hablar de propuestas y va a parecer una cosa totalmente... No, yo, a esto una reflexión que simplemente muy sencilla, que es cierto que muchas veces hablamos de los programas, ¿no? Cada vez que nos presentamos a elecciones, a todo, diferenciamos entre los programas de mínimos, los programas de máximos, cuando nos juntamos con otras, pero luego es verdad que quizá tengamos que reflexionar en cómo gestionamos las contradicciones y en cómo comunicamos esa consecución de objetivos y cómo trasladamos que no son máximos y todo este tipo de dificultades, ¿no? Porque a veces creo que nos puede parecer que el hecho de no conseguir las cosas no lo trasladamos porque quizás se pueda entender como un fracaso. Y yo en esto sí que coincido en que la verdad es siempre revolucionaria y que hay que hacer pedagogía para que todo el mundo entienda las cuestiones y evitar ciertas situaciones. Dicho esto, muy rápido con las propuestas, en Madrid lo que necesitamos es que se vaya Ayuso, echarla. Pero dos medidas. Una se ha dicho, todas las medidas que pongamos en marcha deberían ser y entendemos a través de una banca pública. Y además de una banca pública, es necesario y urgente que dejemos de dejar de recaudar 4.000 millones de euros al año entre el impuesto de patrimonio, sucesiones y IRPF, porque estamos dejando de recaudar 4.000 millones al año. Entonces, para nosotras, para todas estas propuestas y los planes de industrialización y todo, es necesario cambiar esa política fiscal y ojalá a través de una banca pública. Eva comentaba también una parte de comunicaciones. También consideramos que es imprescindible. Es necesario vertebrar la Comunidad de Madrid, recuperar la cohesión territorial. Hay que hacer un plan regional de transporte, necesitamos una ley de movilidad sostenible que incorpore incluso en los núcleos de empleo grandes que las empresas financien las necesidades de transporte en esos núcleos de empleo. Tenemos también vías ferroviarias, lo comentabais, que están completamente en desuso. Una, por ejemplo, es Madrid-Burgos, que es un agujero negro de millones, pero lo que ha hecho solamente llega hasta Colmenar y todos los pueblos de la Sierra Norte los deja incomunicados a través con una vía que está ya hecha la vía ferroviaria. Entendemos que también hay que abordar eso para la cuestión de vertebrar la Comunidad de Madrid. Se comentaba antes, se me ha olvidado decirlo, la cuestión de logística. También nos preocupa mucho porque estamos viendo el gigante Amazon, tiene dos superplantas aquí en Madrid, una justo en el Henares, otra en el sur, pero entendemos que eso tampoco no es el futuro, que de repente ahora nos vayamos a convertir en una cuestión solamente de plantas logísticas de personas que en unas condiciones infernales, condiciones indignas laborales, sean para meter paquetes y repartir paquetes, ¿no? Eso también entendemos que no debe ser así. Otras propuestas, y se ha dicho aquí, lo que tiene que ver con la creación de fondos para revertir esos recortes que hablábamos antes y garantizar que se gasta lo que se presupuesta y potenciar el I+D+I. La modernización tecnológica, tanto en las administraciones públicas como en las empresas públicas. Un plan regional, también lo habéis comentado alguno, de rehabilitación relativa a la eficiencia energética, sobre todo que vaya a las infraviviendas y aborde temas de accesibilidad, etcétera. Lo he dicho antes, la relocalización de la economía en circuitos cortos, lo que tiene que ver con todo el sistema primario y que incentive el consumo de proximidad y responsable. Hay muchas experiencias, hay mucha ganadería y también sector primario en la Comunidad de Madrid que está infrautilizado o que al final lo que decís falta la tecnología para que una vez se extrae el producto al final no termine aquí, cerremos, por así decirlo, todo lo que tiene que ver
con ese circuito. Fomentar la economía social, sobre todo también el sector cuidados, y un poco lo engancho, lo decía al principio también, que recordemos la cuestión, la parte de servicios también con lo que tiene que ver. Los programas integrales comarcales para no competir entre ayuntamientos y que se hagan corredores que puedan vertebrar esas zonas comarcales y que vaya implementado con planes de formación. La cuestión de las licitaciones, entendemos que también hay que seguir manteniendo la incorporación de esas cláusulas en las licitaciones, en las contrataciones. La reconversión ecológica y social de la construcción y el turismo para revertir el nefasto modelo que hay actualmente en la Comunidad de Madrid. Y para ello también entendemos que es imprescindible regular la vivienda, que evite la gentrificación que está azotando los barrios de la Comunidad de Madrid, barrios que antes nadie quería vivir y que estaban estigmatizados, ahora están ocupados por pisos turísticos, de grandes empresas, y lo que están haciendo es expulsar a los vecinos y a las vecinas que llevan toda la, incluso gente de renta antigua, que les están triplicando el alquiler y está expulsando a los vecinos y a las vecinas de sus barrios. Y entendemos que hay que regular la cuestión de la vivienda, ir hacia esos trabajos verdes en el sector primario que comentaba antes, y en definitiva garantizar también la colaboración en la administración local, de la administración local con la administración autonómica. Hemos estado visitando al final varios ayuntamientos, varios municipios, y al final también lo que adolecen es que están olvidados por parte, bueno, en algunas competencias que son de la administración regional, pues que se han sentido abandonados. Eso yo creo que es lo principal, esa voluntad de colaboración entre administraciones, porque si no, no vamos a conseguir nada. Y por mi parte, ya simplemente agradecer este debate, que nos vamos a ver muy, muy pronto. Gracias, camaradas.